Hola a todos, bienvenidos a este curso titulado Cambio Climático y sus consecuencias a la luz de Laudato Si, que ofrece la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, y para mí es un agrado. Mi nombre es Eduardo Agosta y soy fraile carmelita. Bueno, a mí me toca compartir con todos ustedes este tema que se llama Cambio Climático desde una perspectiva científica y la espiritualidad de la ecología o la espiritualidad ecológica que se desprende de Laudato Si. Esa va a ser justamente, bueno, el título ya enmarca un poco la motivación de nuestra presentación, ¿no? Ver el concepto de cambio climático, esto es, qué entendemos hoy por hoy desde las ciencias ambientales, las ciencias del clima, sobre la cuestión del cambio climático o el calentamiento global, que tiene una base científica, y sabiendo también que estamos en un contexto de todavía, ¿no?, en algunos lugares de negación, ¿no? El negacionismo es acientífico o precientífico. Y también lo vamos a ver desde la mirada de la ecología integral y de la espiritualidad de la ecología que nos propone el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿no? Es decir, que estas ideas que vamos a compartir están de alguna manera sustentadas o inspiradas en la propuesta del Papa Francisco. Claramente no vamos a ahondar demasiado, simplemente daré pinceladas como para que cada uno de ustedes tenga herramientas para seguir profundizando en este tema, y yo después también proveeré al curso, seguramente ya lo tengan disponible, algunos artículos y también lugares donde puedan cada uno seguir avanzando en esto, ¿no? Por un lado, hoy por hoy el cambio climático está en la agenda de todos los países del mundo. Entró de lleno hace varias décadas en la agenda de Naciones Unidas. Por ejemplo, históricamente en el año 78, si no me equivoco, fue cuando se hizo la primera conferencia mundial sobre el problema del calentamiento global, que podía tener origen antropogénico debido al dióxido de carbono, porque la ciencia del clima ya venía estudiando este aspecto ya mucho antes, ¿no? Pensemos en comienzos del siglo XX, ¿no? 1920, 1930, ya se tenía sospechas de la componente antropogénica por el dióxido de carbono acumulado en cambios en el clima que se empezaba a observar a nivel planetario. Pero bien, y entró en Naciones Unidas en la década finales de los 80 y comienzo de los 90 con la creación del IPCC. Pero bien, esta conciencia, sobre todo la magnitud del problema ecológico, se fue concentrando en el cambio climático, pero no es el único. Hay una diversidad de factores en que nuestro planeta está sufriendo. Lo que ocurre es que el cambio climático sería un poco como la punta del iceberg, ¿no? A partir del cual, bueno, justamente es como un epifenómeno que emerge sobre la superficie, pero debajo hay otras problemáticas del planeta que están interconectadas. Por ejemplo, la deforestación, la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar. Es decir, hay muchas componentes que si uno aborda en términos de políticas y de cambios puntuales que hay que hacer a la agenda internacional en tema de cambio climático, ahí vamos a mejorar. Esta crisis planetaria quedó de alguna manera también, bueno, para mí es un hito el documento Planeta bajo presión, que fue una conferencia mundial de muchos científicos, más de 3.000 científicos de todo el mundo, reunidos en Londres en el 2012 de cara justamente a una de estas cumbres de cambio climático, en donde se hace lo que se llama la declaración el planeta bajo presión, una declaración científica para que no se postergue más las decisiones, ¿no? Y bueno, justamente este documento más el aporte del Papa Francisco con su encíclica Laudato Si dan lugar de alguna manera a que a finales del 2015
por fin los países reconocieran la crisis climática y la crisis planetaria en el famoso Acuerdo de París. Y también vamos a desentrañar un nuevo concepto que a partir de este diálogo que va haciendo la Iglesia, la teología, con las ciencias y con la crisis planetaria que nos muestra la ciencia, un nuevo concepto que llamamos la ecoteología, que en definitiva es un neologismo, pero que tiene, al principio yo me negaba un poco a la existencia de este neologismo, pero que tiene un valor en sí que trataremos también de comentar un poquito. Bueno, yo avanzo acá con la diapositiva, así no me pongo a hablar demasiado. Todo esto después van a tener un artículo que ya está publicado, que se los voy a pasar, que está mucho mejor especificado, y algunos otros material también de lectura. Pero este documento de Planeta bajo presión nos pone, por ejemplo, respecto a la crisis del planeta, las 4 dimensiones que se identificaron como el problema de esto, ¿no? La dimensión, por ejemplo, bueno, obviamente el cambio climático, con estos umbrales que manejamos de 1,5 hasta 2 grados centígrados de calentamiento, a partir de los cuales la ciencia nos dice que si superamos esos valores respecto de calentamiento, ¿no? Respecto de la era preindustrial, vamos a afectarnos gravemente. Los ecosistemas sufrirán al punto que puede generar procesos catastróficos, ¿no? Una sucesión cataclítica de cambios irreversibles en el balance planetario. Son estas incertidumbres en la acumulación de dióxido de carbono en partes por millón, ¿no? Antes se hablaba de no superar los 400, bueno, lamento decirles que ya estamos en 420 partes por millón emitidas anualmente, y bueno, claramente no hay que superar los 700 partes por millón hacia en los próximos años, ¿no? Pero, por ejemplo, sepan que en los próximos 4 años ya hay estudios que muestran que es muy probable que superemos a nivel mensual o incluso anual el calentamiento ya de 1,5. De hecho, hemos estado recientemente en 1,2, 1,3 grados centígrados respecto. Es decir, cada vez nos acercamos más a estos límites. Luego también nos habla de otra presión que tiene el planeta, es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Es decir, debido a la actividad humana, se ha extinguido ya el 40% de la biodiversidad presente en la naturaleza, en la tierra, y biodiversidad en todo orden, no solamente en los bosques. Hablamos de biodiversidad en suelos, en océanos, en lagos, etcétera, ¿no? Porque, bueno, la contaminación, la destrucción de hábitats, etcétera, repercute. Se está estimado que la tasa de extinción de especies, debido a actividad humana, hoy en día es 1000 veces superior a la natural, ¿no? Que existiría por proceso evolutivo. El otro efecto y problema que se identifica también y que estamos todos de acuerdo es el tema de la escasez de la energía y la prosperidad, es decir, la energía fósil, que hasta ahora ha sido la base del desarrollo y la prosperidad de muchos países a nivel planetario, es por un lado es lo que ha traído un hiperdesarrollo y por lo tanto una acumulación de riqueza impresionante. Sin embargo, es lo que está aniquilando el planeta, porque tiene unos efectos secundarios, que es justamente la anomalía en la capa de efectos de gases de efecto invernadero, por la emisión de dióxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero, y por lo tanto hay que pensar a futuro una prosperidad humana un poquito más justa y distributiva, obviamente, pero por otro lado desacoplada del dióxido de carbono. Y eso es todo un desafío tecnológico y de eficiencia energética y de cambio de tecnologías y de matrices energéticas en los próximos años. En esto están todos los países, y a partir del Acuerdo de París mucho más conscientes, ¿no? Todos trabajando en principio en la consecución de esa transformación energética desacoplada del dióxido de carbono que necesitamos, ¿no? Y finalmente el tema del crecimiento de la población mundial. Estamos hoy por hoy
Somos 7.500 millones de personas en el mundo. Se estimará que llegaremos a unos 10.000 hacia fines de este siglo, 10.000 millones de personas. Y el problema es la inequidad creciente, ¿no?, que tenemos en la población, justamente también por este mismo modelo de desarrollo, de acumulación de riqueza en pocos países, la desigual distribución. Hoy el 80% de las riquezas de los bienes de la tierra es consumido apenas por un cuarto de la población mundial, y esto realmente trae una presión fuertísima que tiene que ver justamente con la problemática, por ejemplo, de las migraciones, las hambrunas, las guerras, toda esta presión de la paz y la justicia social que tenemos en el planeta tiene esta componente. Y bueno, todo eso es lo que hablamos de la crisis planetaria, y pensamos que como iglesia, pero también porque la iglesia reconoce, por ejemplo, la Agenda 2030 de los ODS, ¿no?, de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que abordan todas estas problemáticas y otras más también. Pero bueno, todo eso se está de alguna manera encauzando con la agenda del cambio climático que estamos hablando, es decir, las consecuciones de políticas económicas y de incentivos y de transformación de energías para abordar todas estas problemáticas. Acá les traigo un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho mostrar, ¿no? Esto de la desigualdad y la inequidad en la distribución de los bienes de la tierra. Esto es el consumo de alimentos en familias de distintos países. Por ejemplo, en Alemania, una familia tipo de 4 individuos es lo que consumen semanalmente. Ahí tenemos una cantidad determinada de productos, muchos de ellos industrializados, claramente. Luego tenemos en Kuwait, un país también desarrollado, quizás tenemos proporcionalmente la misma cantidad de alimentos, pero bueno, alimenta a una familia doblemente poblada, es decir, tenemos 8 miembros. Sin embargo, nos vamos a nuestro continente, ¿no?, Latinoamérica, en Ecuador, tenemos ya una canasta mucho más reducida en alimentos. Sin embargo, comida natural, o sea, por lo menos es comida, y alimenta una cantidad importante de personas también. Ahora, hay otros lugares que están mucho peor, ¿no? Y esto es ahora, siglo XXI, esto es en el Chad, en África, en donde claramente hay poco para comer en una semana y una población también de 6 miembros, ¿no? Bueno, esto es la presión de la desigualdad y la inequidad. Fíjense que todos estos elementos que estamos hablando, ya desde la componente ambiental como también de la componente de la justicia social, de la distribución y de la equidad planetaria y del cambio climático, todo eso está recogido en la encíclica Laudato Si, en el primer capítulo, ¿no? El Papa Francisco es consciente de todo esto. Y fíjense que estas imágenes, es interesante, es una revista laica, ¿no? Magazine, Time Magazine, no es una revista desde el punto de vista cristiano, ¿no?, en absoluto. Acá les muestro una imagen que yo esto lo mostré en los obispos en un seminario de formación previo a la Amazonía en el Vaticano que se nos pidió. Y acá esto es un trabajo científico publicado, muy interesante, pero esto es simplemente para mostrarles las consecuencias del cambio climático en el impacto también de la biodiversidad en los próximos 50, 60, 70 años, si no se hace nada para detener la tendencia que tenemos actualmente de emisión de dióxido de carbono, es decir, si no cambiamos la matriz energética, nuestra dependencia de la quema de petróleo y de gas natural y de carbón. Bueno, ¿cuál sería la región más afectada en términos planetarios por un efecto calentamiento global drástico? A través del cociente de Bowen se mide, y es la región, fíjense, en general en las latitudes más ecuatoriales e intertropicales, pero claramente, y aparece ahí un poco Indonesia, Guinea, Nueva Guinea, todo este continente, pero sobre todo se ensalza la Amazonía. ¿Y esto por qué? Porque ahí tenemos los bosques, las selvas tropicales,
tanto en Indonesia y en el continente marítimo como en nuestro continente americano, y será justamente la muerte del bosque por calentamiento global lo que generará estas pérdidas irreversibles de biodiversidad, y esto es lo que veríamos en un caso hipotético si dentro de 50, 100 años no hacemos nada a la tendencia actual, solo por cambio climático. También en la Amazonía está esta otra presión que yo les comenté así un poquito, la deforestación, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? En términos ambientales, la pérdida del bosque nativo en todos nuestros países latinoamericanos, incluido Argentina, Paraguay, Bolivia, es lo que se ve ahí en color lila o violeta, es en los últimos 25 años cómo se ha ido avanzando sobre las distintas selvas, no solamente la Amazonía, sino la selva paranaense, más al sur, la del Mato Grosso y todo el borde amazónico, ¿no? Cada vez se ha perdido más de un 30% del área natural, no por cambio climático esto, sino por avance de la deforestación para el monocultivo o para el desarrollo agrícola, ¿no? de estos terrenos. O sea, es decir, estamos viendo que hay una multiplicidad de complejos, ¿no? Pero todos estos son como voces que tenemos que ir como los cristianos asumiendo en nuestra lectura de los signos de los tiempos. Pero yo voy a tratar de proponerles algo más que la lectura de los signos de los tiempos, porque esto es más que lectura de los signos de los tiempos. Bueno, la propuesta es, lo que tenemos que hacer son lectura de los signos del lugar. La ecología nos habla de los signos del lugar. Hoy por hoy la Tierra nos está hablando con estos cambios fundamentales. Bueno, y después tenemos el famosísimo concepto de calentamiento global, que es en el fondo un exceso de energía que tiene el sistema climático debido a una deformación en la capa de gases de efecto invernadero por actividad humana, por inyección de gases como el dióxido de carbono, que lo que hace es que la Tierra, que está en balance energético respecto de la energía que le viene del Sol a través de ondas electromagnéticas, quedan atrapada esa energía en vez de perderse naturalmente hacia el espacio para que se enfríe la Tierra, como suele ocurrir. Los gases retienen parte de ese enfriamiento y mantienen la energía dentro del sistema climático, y la Tierra se va calentando, va adquiriendo energía, ¿no? Progresivamente. Y nosotros estamos adentro, como una ranita. ¿Vieron el cuento ese de la rana y el agua que se va calentando en la cacerola, que no se entera que se quema? Bueno, eso un poco nos pasa a nosotros, como el calentamiento. Y aquí vemos, ¿no? En esta gráfica, voy a poner un puntero, ¿no? En esta gráfica vemos, qué bueno que tengo un puntero, ¿no? En esta gráfica vemos cómo el calentamiento, esto es anomalía o temperatura media global de superficie, mostrada de una forma muy agradable, hecha por un colega en clima, el profesor Ed Hawkins, de la universidad de una universidad en Inglaterra, del Reino Unido. Él hizo, de la Universidad de Reading, él hizo esta imagen que se llama la figura de las rayas, ¿no? De las rayas que nos hablan claramente cómo salimos de un clima o de una energía relativamente baja, fría, un clima frío a fines del siglo XIX, y cómo progresivamente vamos hacia un calentamiento, ¿no? Y actualmente estamos en la última década del registro histórico que tenemos planetario más cálido que se tenga. Por lo tanto, bueno, y como yo les decía, esto es una parte el diagnóstico. La encíclica del Papa Francisco recoge todo esto, ¿no? Tenemos ahí los capítulos, acá les estoy mostrando los capítulos de esta encíclica, y el primer capítulo, lo que le está pasando a nuestra casa común, es justamente el momento de el mirar, ¿no? El mirar la realidad, usa el método pastoral ver, juzgar y actuar, el Papa Francisco, y también podríamos agregar un cuarto elemento que es el celebrar, ¿no? Caminemos cantando, ¿no? Que las preocupaciones no nos quiten el gozo del celebrar, ¿no? De la esperanza que tenemos, eso no lo olvidemos. Pero bueno, hay un primer capítulo que es
mirar la casa común, el diagnóstico que nos da las ciencias. Y luego hay distintos capítulos que van progresando. El capítulo 2 es esencial porque es toda la parte bíblica, teología, la teología de la creación en mirada ecológica, en clave ecológica, que les recomiendo. Nosotros haremos ahora un poquito de pincelada. Las raíces humanas, que tiene que ver con el modelo de desarrollo humano, económico, basado en el deseo insatisfecho, un dinamismo psicoevolutivo y espiritual, la componente del deseo insatisfecho, que no hay con qué calmarlo materialmente, y bueno, la economía está engranada en eso, y por lo tanto la producción se hace siempre más infinita, acumulativa, y llega a un punto en donde el sistema implosiona. No hay forma de satisfacer al deseo humano materialmente, y la economía siempre maximizando productos y ganancias, y bueno, eso es un cataclismo. Y la propuesta de Francisco que es clave, la ecología integral, yo siempre les digo, se trata de una nueva categoría de pensamiento para la teología católica de la creación, que hoy en día llamamos ecoteología, y nos tiene que ayudar es como un anclaje de nuestra reflexión a la hora de pensar la fe, ¿no? A la hora de dar una palabra de fe a partir de estos signos del lugar que la Tierra nos emana, ¿no? Como el cambio climático, la deforestación. También va a proponer algunas líneas de acción y sobre todo la importancia de la educación de nuestros jóvenes, ¿no? Y la espiritualidad que acompaña a esta ecología integral y que debe ser educada también. Bueno, todo eso está en la encíclica y es nuestra tarea desentrañar todos esos elementos de, bueno, cómo ponerlo en práctica. Como les decía, para mí siempre la teología bastaba con decir estamos haciendo ecología en clave ecológica, ¿no? O teología de la creación en clave ecológica. Eso para mí era suficiente. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy la ecoteología se va ganando un espacio si la entendemos de esa manera. No es otra teología, porque siempre hemos hecho teología de la creación desde San Francisco de Asís, San Buenaventura, Santo Domingo, todos ellos han hecho teología de la creación o ecoteología. Lo que pasa que, bueno, hoy en día manejamos ese concepto, pero sobre todo porque entendemos las raíces de las palabras, ¿no? Eco significa hogar y la casa común, el hogar. Lo comparte también la ecología, ¿no? Y la economía, bueno, ¿por qué no ecoteología? Como esta reflexión desde la fe sobre nuestra casa común, el lugar, el ambiente habitado en el que estamos, ¿no? Porque la teología tiene valor en la medida en que haya un ambiente habitado por las criaturas, ¿no? Vivientes que Dios ha puesto, ¿no? Y como ahí les estoy poniendo, se trata del ejercicio del pensamiento creyente, reflexivo, que surge al poner frente a frente los datos de la realidad con los datos de la fe bíblica, ¿no? Entrelazándolos interpretativamente. Eso es el trabajo. Y tiene un método propio que le llamamos el método teológico, que tiene su vertiente en el método científico empírico. Esto del ver, juzgar y actuar no es otra cosa que es un método inductivo empírico que nace de las ciencias. Si no me creéis, y leer a Bernard Lonergan, que es el que propone, un teólogo y físico muy cura, él también muy valioso del siglo pasado, ¿no? Leerlo a él. Y la ecoteología, quizás la diferencia que yo marco respecto de la teología tradicional es que tiene un punto de partida ligeramente diferente, ¿no? La teología tradicional parte de la lectura de los signos de los tiempos, y yo propongo que la ecoteología tiene una partida que son los signos del lugar, ¿vale? Bueno, espero que sí. Este método de empírico inductivo de la posibilidad del conocimiento, que en el fondo lo resumimos como ver, juzgar y actuar, tiene estas componentes, bueno, tiene muchas, acá lo presento también sintéticamente, ¿no? Tiene que ver con esto del experimentar sensiblemente los signos de los tiempos,
el grito de los pobres, siempre ha sido así, esto es muy típico en Latinoamérica, hacernos preguntas, indagar, ahondar en los datos de la realidad, pero también en los datos de la palabra de Dios, para ver cómo podemos interpretar, ese tercer momento, esta información que nos habla la realidad desde la fe, los rasgos comunes y diferenciales en términos de comparaciones, porque tenemos una narrativa histórica bíblica, tradición, distintos contextos, el latinoamericano, europeo, asiático, interpretar, juzgar y valorar, y finalmente este movimiento de conocimiento inductivo empírico tiene que llevarnos a la toma de decisiones para poder decidir los fundamentos de nuestro obrar y transformar la realidad y transformarse también uno mismo, ¿no? Bueno, esto es el proceso de la teología en general y también de la ecoteología. Pero bueno, como punto de partida la ecotología, yo lo que propongo es que va a tener que descifrar no los signos del lugar, de los signos de los tiempos, sino los signos del lugar habitado, ¿no? De la casa común, que es la que nos está de alguna manera hoy por hoy mostrando dónde está el pecado, en dónde está el desequilibrio, la desarmonía, cuál es dónde está hoy por hoy la manifestación de Dios que irrumpe como salvador del grito, ¿no? Del grito de la criatura. Bueno, hoy está en la geografía, ¿no? En el espacio, en la selva, y en la selva habitada, en la habitada por los hijos de Dios y en la habitada también por las criaturas de Dios, los animales, las especies, etcétera, ¿no? Son como los signos del lugar, son esas señales de pecado, de ruptura que están presentes en esa geografía local, en el ambiente natural, que va a sustentar el barrio, el pueblo, o la ciudad, o el país, o nuestra región, o la misma tierra. Es decir, el lugar no es solamente un conjunto físico, es un sustento apropiado y adecuado, pensado por Dios para la posibilidad de la vida. Es decir, no es un fortuito, no es fruto del azar. El ambiente, el lugar, la geografía, es un lugar, un topos donde acontece el milagro, acontece el fenómeno humano, acontece el fenómeno de la historia, de las relaciones humanas. Por lo tanto, y están imbrincados, es decir, afecta mutuamente la geografía, el ambiente, la física, afecta esa evolución o ese despliegue de los acontecimientos históricos, ¿no? De los seres humanos, de las relaciones de hombres y mujeres, de la economía, etc. Es decir, no estamos desligados de nuestro topo, no estamos desvinculados del lugar. Y por lo tanto, hay signos allí de quiebre, de pecado, que hay que, de alguna manera, interpretar en clave de fe. Y para eso tenemos también el dato bíblico, porque el dato bíblico nos habla de un lugar pensado por Dios, nos habla de un ideal, de un topos, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es el topos escatológico del ambiente transformado, de la resurrección de todas las criaturas, ¿no? De la transformación de la creación, ¿no? Por lo tanto, no es solamente un problema humano o los pobres que están obviamente, pero también los pobres y el ambiente, junto con el ambiente, con las criaturas que le acompañan a esa destrucción de la dignidad que tiene, que genera el sistema frente a nuestros pobres. Es decir, hay como dice el Papa Francisco, una hermana muy golpeada y maltratada, que es la hermana Madre Tierra, ¿no? Que también debemos escuchar. Bueno, entonces eso, un poquito es mi propuesta, ¿no? Para los que quieran profundizar, les dejo también después el artículo. Ya veo que el tiempo se me está pasando volando, voy a ir avanzando rápido. Por lo tanto, el ambiente habitado, hermanos, es un lugar teológico, un lugar donde Dios habla, donde Dios se ha de ser anunciado, donde la palabra de Dios tiene eco. ¿Por qué? Porque me está gritando. El ambiente habitado grita por la sangre derramada, ¿no? Y esto lo vemos
en la selva, lo vemos en las islas del Pacífico cuando el mar aumenta y se traga las cosechas y los campos y las casas de los campesinos y la biodiversidad, ¿no? Esta ruptura que hay del equilibrio, ¿no? Y el ambiente físico, el hábitat, la tierra, es sustento, como les decía, posibilidad y límite de la vida, despliegue o no en el tiempo y del espacio de ella, y con sus cualidades específicas, concretas, dadas por Dios, facilitan la vida y es el sustento. No hay vida posible. Por eso también para nosotros es una responsabilidad comparable al cuidado de los más vulnerables, ¿no? Porque sin condiciones adecuadas, fijaos en esta imagen tan bonita, ¿no? Esta es la Tierra, vista del espacio, único espacio habitado, con vida, ¿no? Porque se dan allí esos niveles de equilibrio, esa sintonía fina, pensada por Dios desde el acto inicial de la creación, que podemos pensarlo desde una perspectiva procesual como el Big Bang, ¿no? El proceso evolutivo que da lugar a este punto azul maravilloso, ¿no? Y toda esa vida viene del Sol, que se transforma internamente dentro de esta Tierra, y no podemos hacer nada nosotros, seres humanos, por alterar eso, ese equilibrio, digamos, esa donación de vida, pero sí podemos hacer demasiado dentro de esa casa por destruirla, que es lo que estamos haciendo. Y esto nos lo dice un poco la palabra de Dios en los primeros capítulos del Génesis, ¿no? O sea, si uno quiere hacer una lectura en clave ecológica de la fe, no podemos olvidar, por ejemplo, el segundo relato de la creación que encontramos en Génesis, en donde que nos habla de la importancia de prestar atención a los signos del lugar, ¿no? Génesis 2.15, que dice que Dios coloca al ser humano en el jardín. El jardín es una metáfora. Habla de la geografía, del lugar al cual el ser humano pertenece como puesto por Dios. Que esto nos damos cuenta todos. Ustedes se dan cuenta de mi lugar de origen o de dónde vengo, porque está impreso de alguna manera en mi ser personal, ¿no? La geografía, mi hábitat, se incorpora en la esencia de mi ser creatural, ¿no? Por el acento, por los gustos, por los olores, por la cultura, ¿no? Es decir, somos seres vinculados a la geografía que nos sustenta, ¿no? Y eso es el jardín. Y Dios coloca a Adán, al ser humano, en el jardín. Y lo hace con una instrucción ecológica, que lo cultive y que lo cuide, que lo labre y que lo cuide. Y ahí está nuestra responsabilidad para con él. No es meramente cuidarlo en términos de quitar las hojitas, sino de preservar su capacidad de vida, su capacidad de sustento, de posibilidades para las generaciones futuras que habitarán también en ese jardín, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tenemos una instrucción porque Dios nos ha confiado a la humanidad esa tarea, ¿no? De cuidar. Por eso hablamos de que somos guardianes, custodios, ministros, y tenemos que hacer una gestión consciente de todo eso. El Papa Francisco obviamente habla de esto en los numerales 65 a 68, si no me equivoco, de la encíclica Laudato Si, ¿no? Esta lectura correcta que hay que hacer de Génesis, sobre todo porque muchas veces se nos ha achacado a los cristianos la primera parte, la primera narrativa que dice dominar y creced y multiplicad y dominar la tierra, ¿no? Ese término de dominio despótico, tiránico de todas las criaturas no es solamente el único dato que encontramos en la palabra de Dios, que es justamente un enfoque muy desde la mirada antropocéntrica y muy egoísta, por decirlo así, que hay que complementarlo con esta otra mirada que también recoge la palabra de Dios, que es la mirada desde Dios, ¿no? Que somos sus guardianes, ¿no? Somos procreadores, ¿no? Continuamos la obra de Dios. Y también ahí en el Génesis, continuando este relato, aparece esta gran pregunta que tiene que ver con la libertad, ¿no? El ser humano vemos, ¿no? que va eligiendo libremente conocer el bien y el mal,
quiere ocupar el lugar de Dios, es este relato del fruto prohibido, ¿no? Y de alguna manera al comer el fruto empieza a distorsionarse su mirada, mejor dicho, transgrede las normas de Dios o los límites que Dios pone a la criatura, porque tenemos lamentablemente en nuestro acto de conocer y en nuestra curiosidad una mirada distorsionada y errada de las cosas, las interpretamos mal, y en el ejercicio de la libertad cometemos estas transgresiones, ¿no? Y terminamos alterando el equilibrio presente en el plan de Dios, en la creación, en el espacio habitado, con sus criaturas y con Él, porque fíjense que Dios hasta ese momento se paseaba en el jardín, ¿no? Y hablaba, había las interrelaciones, esta ecología trinitaria, esta dinámica de comunicación era permanente entre el creador, el hombre criatura y las criaturas, ¿no? Y el jardín había un diálogo permanente que se rompió, que justamente nos queda solamente en clave escatológica recuperarla, ¿no? De alguna manera en clave de al final de los tiempos creemos y esperamos los seres humanos. Mientras tanto, los cristianos, ¿no? Recuperarla. Mientras tanto estamos en este tiempo de tensión, de la espera, ¿no? De volver a recuperar nuestro... Bueno, ahí les decía que está en la esperanza nuestra escatológica, nuestro intento de recuperar esa armonía ecológica y el equilibrio pensados por Dios que nos narra el Génesis, ¿no? Y bueno, no tengo mucho tiempo porque me he superpasado, pero contarles, bueno, aquí tenemos esto, lo de la ruptura de estos niveles en estas dimensiones de relaciones, están narrados bien en el libro del Génesis, que se los dejo para un artículo para que ustedes puedan profundizar. Una cosa importante a tener en cuenta es que el dato del Génesis es que la desobediencia original del ser humano ha generado una ruptura con Dios y con las demás criaturas que tiene consecuencias cósmicas. Es decir, el mal se origina en el corazón humano y este impacta en el equilibrio y la armonía de toda la naturaleza. Y eso es un dato ecoteológico que debemos incorporar en nuestra fe, ¿no? Nuestros actos tienen consecuencias cósmicas y muchas veces esas consecuencias son nefastas porque existe el mal que llamamos pecado original en nuestro obrar. Por eso, esta pregunta que aparece también en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 9, que Dios le dirige a Adán: ¿dónde estás? Tras haber cometido la desobediencia y la transgresión, que Adán tiene vergüenza y se oculta. Esa es una pregunta que Dios hace a la humanidad, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Cada uno de nosotros, ¿no? Y es un llamado a la conversión, a un volver hacia Él, un volver nuestros pasos de desobediencia hacia atrás, ¿no? Y de alguna manera recuperar lo que perdimos, en nuestro lugar en el jardín, ¿no? En el equilibrio pensado por Dios originalmente. Por eso es importante que hoy nos planteemos justamente esta pregunta, ¿no? ¿No será que este concepto de ecología integral y esta conversión ecológica no es un llamado a la conversión global que nos pide Dios a la humanidad para recuperar el lugar que hemos perdido, y que ahora evidenciamos por el impacto de nuestro obrar en las cosas, ¿no? En la naturaleza, en la creación, en la casa común, como nunca antes en la historia? Y el concepto de ecología integral nace de la ciencia, es una premisa empírica. Todo está íntimamente relacionado, nos enseña las ciencias ambientales, la ecología de sistemas. Es un dato científico, incluso el meteorólogo Edward Lorenz en el 1963 la plasmó en forma de ecuaciones diferenciales a través de la teoría del caos, ¿no? El famoso efecto mariposa del proverbio chino, ¿no? El aletear de una mariposa en Texas puede provocar un tornado en Brasil. Entonces, esto es la interconexión que existe presente en la naturaleza, pero ecología integral supone algo más todavía. Y esta es la novedad
teológica o ecoteológica que trae justamente Laudato Si, el Papa Francisco, respecto al concepto de ecología integral, ¿no? Es un concepto que él, si bien nace en las ciencias naturales, él lo abre a la espiritualidad, a la dimensión espiritual, ya desde la introducción, en donde nos dice, por ejemplo, ecología integral requiere de nuevas categorías que trasciendan el mero lenguaje de la física y la matemática. Es decir, el mundo físico, el lenguaje monorracional matemático no alcanzan para dar cuenta de lo ecológico integral que hay en la creación y deben incorporar la esfera del espíritu. Esta es la dimensión que es trascendental, la conexión también de la sacralidad presente en la creación y la comunicación del creador con la criatura. Y en este sentido, la ecología integral requiere una espiritualidad, ¿no? La espiritualidad de la ecología. Ampliar el concepto de ecología integral a la dimensión espiritual también implica ampliar el concepto de justicia, ¿no? De justicia social, de justicia ambiental, por eso se llama una justicia socioambiental o una justicia ecológica. ¿Por qué? Porque el ambiente y las personas o la vida están interconectados, ¿no? Son signos del lugar, dos caras de la misma moneda, y esa integración el Papa Francisco lo plantea muy bien en Laudato Si 49. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que integra la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ¿no? El signo del lugar es la palabra, la voz, el grito de la sangre derramada por los pobres y por la tierra que sufre, ¿no? Para nosotros entonces ecología espiritual o la espiritualidad de la ecología la podemos definir como el conjunto de creencias y valores que una vez que descubro por mi inteligencia y los cargo de pasión, de amor, de convicción, son capaces de reorientar mis deseos más profundos, las fuerzas de mi interior, poniéndome en camino de cambio, de actitudes, de comportamiento, hacia la consecución de horizontes que reconozco como bellos, verdaderos y buenos, ¿no? Eso es nuestra espiritualidad de la ecología, ¿no? Una dimensión que toca el corazón del ser humano y te moviliza. Por eso hablamos de convicciones. El Papa Francisco habla de la importancia de las convicciones y sobre todo las convicciones de fe, que es mucho más que una ideología, ¿no? La convicción es una experiencia de amor que se conceptualiza mentalmente en conceptos que me permiten tomar decisiones. Y no olvidar justamente que la espiritualidad cristiana, la espiritualidad de la ecología, es siempre una espiritualidad encarnada, ¿no? Encarnada no solo en mi cuerpo, sino también en el espacio en el que habito, ¿no? En la naturaleza, equilibrada con ella, ¿no? En comunión con todo lo que nos rodea, dirá el Papa Francisco. Solamente cuando uno hace esa experiencia de conexión, de intimidad, ¿no? con el ambiente, con los hermanos, en una dimensión de vivencia de valores, es posible percibir empáticamente el sufrimiento de los otros y convertirlo en sufrimiento personal, y será también una piedra de toque de vulnerabilidad y de conciencia de la necesidad del cambio. Sin adentrarme demasiado en los detalles, saber también que en el capítulo final de la encíclica se nos enseña una pedagogía de la ecología espiritual que hay que desarrollar, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta experiencia, ¿no? De hacer experiencia para poder enseñarla también vivencialmente, transmitiendo convicciones ecológicas para superar la mentalidad instrumental y materialista, aprovechar esta capacidad de estupor y de misterio que tienen los jóvenes para poder estar en contacto con Dios a través de la naturaleza, por ejemplo, y por lo tanto abrirse también a la ética, ¿no? Y a los valores morales que también están tan sensibilizados, experimentar la belleza y la creatividad, y en la medida en que uno va haciendo ese camino empieza a amar, ¿no? Porque amamos lo que conocemos, amar la creación, ¿no?
no tenemos tiempo para profundizar, pero en el artículo que les dejo ahí van a poder entender bien este apartado. Avanzamos. 10 horas. En esta curva vemos justamente la curva típica del calentamiento global, ¿no? Que yo les hablaba de esta perturbación de energía excesiva que tiene la Tierra por causa humana, ¿no? Y en ese sentido, el cambio climático de origen antropogénico se convierte en un signo del lugar. El lugar que manda señales de perturbación de equilibrio, de cósmica, es la Tierra. Y ese grito, el grito que ella emana, que el Papa Francisco nos invita a escuchar, es a través de este vocablo, el cambio climático, ¿no? Que los científicos han podido descifrar porque sería una voz codificada en este sentido con este diagrama. Y bueno, sabemos, ¿no?, que el cambio climático es de origen humano, tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestra capacidad de consumo, de quema de biocombustible, y que tiene claramente un engranaje espiritual del deseo, de la acumulación material, en el fin de una reducción de la prosperidad y del desarrollo humano a una componente meramente material de nuestra realización, y nos hemos clausurado el horizonte trascendente, ¿no? Es decir, Dios puede que no exista en nuestras realidades, en nuestras sociedades, y por eso la única manera de encauzarnos para ser felices, para ser prósperos, para tener sentido, es a través del sobreconsumo, ¿no? Adquirir cosas, comprar más en esta maquinaria que es la economía convencional, y esto está claramente llevando al planeta a un precipicio, ¿no?, debido a las consecuencias que tiene este consumo humano. En esta figura se ve claramente cómo progresivamente el dióxido de carbono, como desecho de la quema de combustibles fósiles, yo he llamado a veces biocombustibles porque el fósil es de origen biológico, ¿no?, y constante y crecimiento, y que claramente en el largo plazo la temperatura del planeta, la energía que se excede dentro del sistema, también está creciendo. Aunque si uno mira año por año, uno puede ver que hay como mucha variación, incluso hasta enfriamientos relativos en corto plazo, y esto es porque son intentos que tiene el sistema climático, la naturaleza, de volver al equilibrio, al balance original que de alguna manera se está perturbando por estas emisiones de dióxido de carbono. Es decir, el sistema climático presenta leyes propias internas, embebidas en su dinámica que Dios ha pensado, para buscar permanentemente el recuperar el equilibrio que se pierde internamente, pero no lo consigue desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque el perturbador, o sea, la emisión de dióxido de carbono, sigue estando adentro, internamente, y ese forzante va generando justamente una desestabilidad instantáneamente. Por eso hay esos escalonamientos que vemos en este calentamiento global, que no es, como les decía, creciente y continuo, sino que es como escalonado. Podemos decir bien entonces que estos aumentos de la temperatura planetaria en forma escalonada y no de un continuo crecimiento debido al continua emisión de dióxido de carbono, son porque la naturaleza, el clima, está buscando estabilizarse, ¿no? Pero son intentos fallidos, ¿no? Son intentos que no logra. ¿Por qué? Porque en la fuente de perturbación está internamente, ¿no?, que es justamente la emisión antropogénica de dióxido de carbono. Aquí en esta figura se ilustra de nuevo también, ¿no?, esos intentos, las flechas hacia abajo de la naturaleza, de equilibrar el aumento, de aplanar la curva, como se diría, y sin embargo, cuando se relaja, vuelve a subir, ¿no?, cuando el sistema falla. Y claramente, y esto nos enseña algo a los científicos, que el calentamiento global es un fenómeno que hay que esperar periodos de aplanamiento. Por ejemplo, entre el año 2000 y 2013 hubo un periodo
de hiato, de pausa, en donde los escépticos, los negadores hablaban, ¿no?, de ya no existe el cambio climático, ¿no? Era este periodo de acá que vemos como un plató, una curva llana, ¿no?, de calentamiento. Pero fíjense cómo a partir del 2015 y actualmente esta curva sigue subiendo bastante más. Acá no he graficado hasta el 2020, pero 2016 y 2020 han sido los más cálidos del registro. Es decir, sigue habiendo este exceso de energía, ¿no? Obviamente, porque tiene origen antropogénico. Y justamente estos vaivenes que vemos en la curva es gracias a que la Tierra es benévola, ¿no?, a que la dinámica que Dios pensó para el sistema climático es muy bueno y busca el equilibrio, ¿no?, en la ecología de relaciones del origen, que sin embargo no logra alcanzar el sistema. Hacia otro lugar. Y yo quería llegar a esta figura, que para mí es importante. Esta figura yo se la había mostrado al cardenal Jorge Bergoglio cuando vivíamos en Argentina. Él era nuestro jefe, o sea, el gran canciller de la universidad. Y esta gráfica mostraba en ese momento las variaciones del nivel del mar a nivel planetario debido a la componente antropogénica. Y esta figura muestra las zonas rojas, que parecen como heridas, las zonas donde más ha aumentado ya el nivel del mar por estas causas, ¿no? Y claramente vemos que toda la costa occidental del Pacífico ecuatorial es la más afectada, sobre todo en las islas del Pacífico, donde está Filipinas, Nueva Guinea, las islas Fiji, Indonesia, etc., ¿no? Y a mí me tocó también en el año 2010 estar en esa región como carmelita, acompañando a mis hermanos más jóvenes, formándolos, y descubrir allí que esto, que era para mí un mapa espectacular de un campo de anomalía o de tendencia anómala de aumento del nivel del mar, eso estaba afectando a las poblaciones de ahí. Y veías cómo la gente estaba perdiendo sus campos, sus arroces, sus casas, sus historias, su vida. Y este mapa para mí empezó a hablar este grito, ¿no?, este clamor del pobre y de la tierra también herida, ¿eh? En este caso vislumbrado o visionado a partir de esta imagen. Y esto es, creo yo, el ejemplo claro de los signos del lugar y de escuchar tanto el grito del pobre como el grito de la tierra. Por eso, para mí el cambio climático es el epifenómeno, la punta del iceberg, no solamente de las problemáticas ecológicas planetarias, la crisis planetaria que vivimos, porque está todo conectado, sino también que nos habla del comportamiento desordenado del ser humano, ¿no? Este dato que nosotros sabemos desde la Biblia, que la desobediencia, el pecado original, la ruptura con Dios y con las demás criaturas, tiene un impacto cósmico, es decir, irrumpe en toda la creación. Y este es un dato que por primera vez en la historia nos damos cuenta de que es así. El comportamiento desordenado del ser humano está impactando toda la creación de una manera hoy por hoy irreversible, al punto que podemos imposibilitar la historia, ¿no?, que esta historia siga adelante, ¿no? Estamos siendo testigos a nivel global de este dato de fe, de que el comportamiento humano desordenado tiene estas consecuencias cósmicas, alterando el orden natural y las relaciones de justicia entre los pueblos. Y por eso tenemos que, de alguna manera, dar una respuesta, ¿no?, como creyentes. Y las respuestas tienen que ver a nivel personal, ¿no? Tiene que haber ¿se acuerdan, no?, el método científico teológico de la ecología integral tiene que terminar en una transformación, ¿no?, en una capacidad de hacernos preguntas, ¿no?, de rever nuestras nuestras prioridades individuales y como sociedad, en recuperar también un sentido alternativo de gozo y de calidad de vida, no meramente materialista y acumulativo y consumista en esta cultura del descarte, como nos habla el Papa Francisco, educarnos experiencialmente en este proverbio espiritual de nuestras tradiciones cristianas de que menos es más, cuanto menos, más uno es feliz,
educar para la sobriedad y la sencillez, enseñar a gozar con hondura, no solamente desde la superficie que nos puede dar un regalito material, ¿no? La importancia de comprometernos en la incidencia social, trabajando mano a mano con organismos de la sociedad civil, ONGs, que están en este tema, y no solamente en cambio climático, en tantos otros problemas ambientales y de justicia social, y desarrollar también planes de educación en clave de Laudato Si en nuestros colegios. Ahí nosotros, en nuestro sitio web, ahí les pongo un enlace, podés encontrar un plan de lecciones para la enseñanza de Laudato Si transversalmente en la escuela secundaria. Y bueno, y aquí termino con unas palabras de un teólogo casi profético, Walter Brueggemann, que era un protestante, pero un sabio, o sea, un hermano protestante, ningún pero, perdón. Él dice: el profeta alimenta, nutre y da luz a una percepción alternativa frente a la conciencia y cultura dominante, mientras que la norma social ignora el problema, ¿no? Es decir, hoy por hoy creo que trabajar en esta defensa del ambiente, en la justicia socioambiental, en la ecología integral, es la dimensión profética de la Iglesia, de los cristianos, y fíjense que es alternativo, es decir, no es el mainstream, no es lo dominante, no es el business as usual, sino que ha sido y sigue siéndolo una palabra alternativa que se está escuchando para que transforme la realidad, ¿no? Progresivamente está cambiando el mundo, yo lo veo, lo siento, y por eso, como dice el Papa Francisco, sabemos que las cosas pueden cambiar y a no bajar la esperanza. Bueno, acá ya termino, se me han ido casi 50 minutos, tenía estipulado menos, pero espero que hayan disfrutado de la charla y también les dejaré como tarea algunas preguntas para trabajar. Gracias a todos y buen estudio en este curso.